Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 385. Oración de primavera en el Distrito Central. Cuando llegó la semana anterior a la oración de primavera, me tocó volver al templo. Fran y los demás estaban encargando de todos los preparativos necesarios, así que yo solo estaba allí para hacer las últimas comprobaciones. Seleccionar a los que me acompañarían, preparar la comida, organizar los carruajes, preparar las guardias, gestionar el orfanato durante nuestra ausencia. A estas alturas, ya estaban acostumbrados a todo, por lo que casi todo estaba ya completado. Aunque la compañía Plantin iba a preparar nuestros carruajes, esta vez no nos acompañarían ellos mismos. Tenían las manos ocupadas preparando los Gutenbergs para Haldensel y haciendo los preparativos para el Entwicklung que iba a seguir. Al parecer, los eruditos ya habían enviado sus mensajes, y por lo que me había dicho Gil, la ciudad baja estaba en una especie de pánico. Escribí cartas a la compañía Gilberta, a la compañía Plantin y al gremio de comerciantes, describiendo los detalles del Entwicklung y el sistema previsto para distinguir a los comerciantes, y señalando que Elvira iba a participar en el concurso de tintes. Era una información que probablemente ya habían recibido de los eruditos, pero envié la correspondencia de todos modos. Beno me había dicho que cuantas más fuentes tuviera uno para su información, mejor. Lady Rosemaine, ha llegado la tela y el hilo de la compañía Gilberta, me informó Sam. ¿Qué hacemos con él? Necesitaba teñir la tela y el hilo con mi maná, así que había pedido que me los entregaran en los aposentos de la sumo obispa en el templo. Sin embargo, necesitaba que Ferdinand viniera a mi taller antes de poder empezar, ya que no tenía ningún ingrediente propio para usar. Sam, por favor, informa al sumo sacerdote de que hay materiales que deseo teñir y concierta una reunión. Me gustaría tener todo esto hecho para la oración de primavera. Ferdinand estuvo de acuerdo en que sería mejor dejar el mayor tiempo posible para el bordado, y el teñido se completó en poco tiempo. Por cierto, volví a intentar usar Bastion para la limpieza, esta vez controlando mi maná para no ahogar a nadie. Angélica, por favor, entrega esto a Lieseleta y a los demás, dije, enviando los materiales teñidos al castillo junto a las hojas de papel con los círculos mágicos dibujados. Una vez hecho esto, te concederé tiempo libre hasta la oración de primavera, ya que no tendrás tiempo de descansar mientras me custodias durante el viaje. Te lo agradezco mucho. Dibujaré mis propios diseños y prepararé hilo para poder bordar mi capa durante el viaje. Seguro que suena femenino que mate el tiempo con el bordado, pero no te engañes, lo hace para aumentar el poder defensivo de su armadura. Después de ver a Angélica alejarse alegremente del templo, Damuel me miró con el ceño fruncido. Siempre eres blanda con las chicas, Lady Rosemaine. Pero fuiste tú quien dijo que te parecía bien tomarte tu descanso después de la oración de primavera. Tuve en cuenta todas tus opiniones antes de tomar mi decisión, dije, con el ceño fruncido, pero Damuel se limitó a negar con la cabeza. No estoy hablando del tiempo libre. Le concediste de inmediato a Angélica el deseo de bordar su capa, pero aún no me has encontrado una compañera de matrimonio. ¿No prometiste preguntarle a Lady Elvira al respecto? ¿Me presentarán a mi futura prometida en la ceremonia de unión de las estrellas o algo por el estilo? Sinceramente, me olvidé de preguntar. Lo sabía, exclamó Damuel. Cayó de rodillas, con la desesperación escrita en su rostro. No me había dado cuenta de las ganas que tenía de casarse. Lo siento. Se lo preguntaré a mamá más tarde. ¿Te vas a olvidar otra vez?, preguntó Damuel. Al parecer, la vida era dura para los solteros cuando se acercaba la ceremonia de unión de las estrellas. Ya lo creo. Esta vez sí que tengo que acordarme. Envié las súplicas de Damuel a Elvira por ordonanza antes de que se me olvidara, y varios días después,
Llegó la hora de la oración de primavera. Lady Rosemaine, me alivia verla bien, dijo papá, que había llegado temprano por la mañana con el pelotón de guardias que se dirigiría a Hasse. Las arrugas bajo sus ojos transmitían que se estaba haciendo mayor, pero el amor en su mirada era tan fuerte como siempre, y verlo me calentó el corazón. También pude ver a los soldados alineados detrás de papá que parecían claramente contentos de que yo estuviera bien. Pido disculpas por preocuparlos a todos. Ya estoy bien. Volveré a confiar la guardia a Gunther. Gracias por su servicio. Puedes contar conmigo. Los sacerdotes grises y los aprendices subieron a los carruajes para cambiar de lugar con los 3 sacerdotes grises que traíamos de vuelta. Hugo y Gil ya estaban dentro, según entendí. Los vi partir, rezando por su seguridad en el camino, y luego fui a prepararme para la oración de primavera de esta tarde. Después de la comida, me cambié las túnicas ceremoniales, y luego me trasladé en bestia alta con Fran y Mónica, como siempre. Una vez que Damuel y Angélica estuvieron listos, llegó la hora de partir. Esta vez hay menos lugares que visitar, lo que debería suponer un menor esfuerzo para tu cuerpo, dijo Ferdinand mientras me despedía. Y con eso, me elevé en el aire en Lesi. Esta vez, Angélica iba sentada en el asiento del copiloto, con una sonrisa en los labios mientras sobrevolábamos Ehrenfest. Es la primera vez que hago guardia fuera de Ehrenfest, dijo. ¿Vamos a luchar contra fuertes bestias Face? Vamos a visitar las mansiones donde los plebeyos duermen durante el invierno. No tengo planes de visitar ningún lugar donde puedan aparecer fuertes bestias Face. ¿Qué? ¿Pero cómo vamos a reunir los ingredientes, entonces? Por desgracia para Angélica, que evidentemente había querido reunir ingredientes, desviarse del plan para hacer algo peligroso tendría consecuencias cómicamente graves para mí. No iba a suceder. ¿Por qué pensabas que íbamos a recoger ingredientes? Pregunté. La piedra fey que Damuel iba a dar a Brigitte no era del bosque del castillo, así que pensé que la había recogido mientras estaba de guardia para una ceremonia. Pensé con seguridad que la ceremonia era una aventura de recolección de ingredientes llena de caza de bestias Face. La primera parte era sorprendentemente precisa, pero la segunda estaba completamente equivocada. La ceremonia no era ciertamente una aventura de recolección de ingredientes, como ella había dicho. Esta ceremonia consiste en rellenar la tierra con maná, le expliqué. Oh. Fran y Mónica soltaron una carcajada desde el asiento trasero mientras Angélica se desinflaba visiblemente. Deben de estar sorprendidos de que alguien piense que las ceremonias y la recolección de ingredientes son lo mismo. Puedo entender que su desconcierto se convierta en una risa nerviosa. Angélica, esa es la ciudad de Hasse. El edificio de marfil de allí es el monasterio, donde nos alojaremos esta noche. No tardamos nada en llegar a Hasse. Incluso desde lo alto, pudimos ver la enorme multitud reunida en la plaza ante la mansión de invierno. La gente empezó a hacer un hueco para que pudiéramos aterrizar. Es Lady Rosemaine, la suma obispa. Hasse nos dio la bienvenida con entusiasmo. Me bajé de Lesi e inmediatamente se me acercaron Richt, el alcalde de la ciudad, y los jefes de la localidad. Todos parecían un poco diferentes de lo que recordaba. De hecho, uno de los jefes de la ciudad era una persona completamente nueva. Hemos estado esperando ansiosamente su regreso desde que los del monasterio nos informaron de que había despertado, sumo obispa, dijo Richt. Asentí ante su saludo e hice que Fran me llevara al escenario. De lo contrario, mis ropas se habrían ensuciado, ya que el suelo estaba húmedo. También habría sido impensablemente vergonzoso que me pisara el dobladillo y me cayera. Fran me sentó en el escenario y preparó el cáliz. Mientras tanto, expresé mi agradecimiento a la gente de Hasse, que estaba reunida frente al escenario. Me han dicho que todos han cuidado bien de los del monasterio durante mis 2 años de sueño. Gracias. Expresaré mi gratitud a Hasse. Una entusiasta ovación recorrió la multitud. Le saludé con la mano, tras lo cual Fran me levantó y me depositó en la mesa. Confirmé que los 5 jefes de la ciudad habían subido al escenario con cubos con tapa de unos 10 litros, y luego extendí la mano hacia el cáliz. Oh diosa del agua Flutrane, portadora de curación y cambio. Oh,
12 diosas que sirven a su lado. La diosa de la tierra Gedul se ha liberado del dios de la vida Eguigeliebe. Te ruego que concedas a tu hermana menor el poder de dar a luz una nueva vida. Te ofrezco nuestra alegría y cantos de júbilo. Te ofrezco nuestras oraciones y gratitud, para que seamos bendecidos con tu protección purificadora. Te pido que llenes las 1000 vidas del amplio reino mortal con tu color divino. Vertí maná en el cáliz mientras rezaba, haciendo que un líquido verde brillante fluyera de su interior. Fran inclinó el cáliz y vertió el líquido en los cubos de los jefes de la ciudad, que estaban alineados. Una vez terminado el ritual, hablé con Rich sobre lo que había sucedido en los últimos 2 años, y cuando mi hermana pequeña Charlotte salió a relucir, me aseguré de presumir de ella. Al parecer, se habían acumulado muchas cosas, y me puse de pie después de escuchar lo esencial. Me alivia saber que Hasse se ha recuperado, dije. Ahora, yo también debo visitar el monasterio, teniendo en cuenta que han pasado 2 años desde la última vez que estuve allí. Si me disculpan. La gente del monasterio está sin duda igual de ansiosa por verla, respondió Rit. Por favor, lleva la paz a sus corazones. Con la gente de Hasse despidiéndome, volé al monasterio en bestia alta. Al llegar, Fran y Mónica abrieron la puerta del monasterio, permitiendo que los sacerdotes grises y las doncellas del santuario salieran a darme la bienvenida. Lady Rosamine. Saludos a todos. Nora y las otras antiguas huérfanas de Hasse habían crecido mucho desde la última vez que las vi. Ahora estaban totalmente acostumbrados al orfanato, y no parecían tener ningún remordimiento. Nora, tomaste la iniciativa de ayudar a la niña de Lily, ¿verdad?, pregunté. Nadie en el orfanato sabe mucho sobre nacimientos, y me han dicho que tu orientación fue esencial. Yo misma no tenía mucha experiencia, respondió. Más bien, fueron las mujeres de Hasse las que realmente ayudaron. Me llené de alivio cuando el niño nació sano y salvo. ¿El niño está bien? ¿Está creciendo?, preguntó Marte tímidamente. Asentí con una sonrisa. Había estado bastante enérgico en el comedor cuando visité el orfanato. Necesitamos tenerlo vigilado en todo momento ahora que ha empezado a gatear. Intentó arrastrarse hasta mí, así que Lily tuvo que detenerlo a toda prisa. ¿Ha pasado algo en el monasterio?, pregunté. Sí. Hemos abierto un campo. El campo en sí era tan grande como el jardín de una casa, pero al parecer habían empezado a cultivar. Tore y Rick estaban a cargo de la operación, y debido a que el área circundante al monasterio estaba impregnada de maná, ofrecía cosechas extraordinarias. Es bueno que hayas encontrado más cosas que hacer, dije. Sin embargo, tengan cuidado de no centrarse tanto en la agricultura que les distancie de la imprenta y la fabricación de papel. Por supuesto. Después de suministrar maná a la piedra fey de la capilla, me dirigí a mi habitación, me cambié y me fui a cenar. Nobles, sacerdotes grises y soldados comían todos juntos aquí, aunque en mesas separadas. Puede que los modales de los soldados te resulten desagradables, Angélica, pero por favor, pásalos por alto por esta noche. Entendido. Después de comer la comida que Fran y Mónica me habían servido, me dirigí a la mesa donde los soldados empezaban a descansar después de terminar sus propias comidas. Había algo de lo que tenía que hablar con ellos. Papá se fijó primero en mí y enderezó la espalda, mientras Fran me preparaba enseguida una silla para que pudiera sentarme. Lady Rosamine, dijeron los soldados, que se apresuraron a arrodillarse. Les indiqué que volvieran a sentarse antes de sentarme en la silla que me habían proporcionado. Tengo noticias, así como una petición para usted y todos los demás soldados, dije. ¿Qué puede ser?, preguntaron, inclinándose hacia adelante. Adelanté mi respuesta diciendo que estaba seguro de que los caballeros ya les habían informado y luego les expliqué que pronto se iba a realizar el Entwicklung. En resumen, se firmarán contratos durante la conferencia de archiduques a finales de la primavera. Comerciantes de otros ducados van a venir a Ehrenfest, y la ciudad baja será remodelada para su limpieza antes de eso. Esto es bastante repentino. ¿Hay alguna razón para ello?, preguntó papá, hablando amablemente como se entrena a los soldados. Le expliqué las circunstancias, tras lo cual asintió en señal de comprensión.
Al parecer, se había informado a los soldados de la próxima en Twictlen y se les había ordenado que prestaran ayuda para adaptar a la población a las nuevas normas, pero no se les había dicho por qué ocurrían ni qué modificaciones iban a tener lugar. Si esta remodelación no embellece la ciudad baja al nivel de otros ducados, respondí, tendremos que realizar una remodelación a gran escala que pondrá de cabeza a toda la ciudad baja. ¿Toda la ciudad baja?, preguntaron los soldados, intercambiando miradas confusas. Miré a papá de frente. Toda la ciudad sería remodelada con un hechizo a gran escala, en cuyo caso, solo quedarían los edificios de piedra de marfil hechos con el maná del archiduque. Las partes de madera donde vive la mayoría serían destruidas. ¿Qué? Todos los soldados inhalaron bruscamente, con los ojos muy abiertos. No era de extrañar que estuvieran tan sorprendidos, ellos mismos vivían en las partes de madera de los edificios de la ciudad baja. En realidad, es mucho más sencillo diseñar planos para cambiar toda la ciudad baja en lugar de solo las calles. Estos planos solo se cambiaron para minimizar el impacto en las casas porque yo lo pedí personalmente. Era imposible que los plebeyos anularan las decisiones de los nobles. Las cosas solían terminar antes de que se dieran cuenta. Mi padre tragó saliva, sabiendo bien lo tiranos que eran los nobles. En su lugar, remodelaremos las calles y el suelo bajo ellas, le expliqué. Cuando hayamos terminado, necesitaremos la ayuda de los ciudadanos para que los cambios se mantengan y eviten la necesidad de medidas más drásticas. Me gustaría pedirles a todos su ayuda para enseñar a los de la ciudad baja los peligros que hay aquí. La primera regla era quedarse en casa o fuera de la ciudad el día de la remodelación. La segunda regla era cerrar bien las puertas y las ventanas y mantenerlas cerradas hasta que se supiera que la remodelación había terminado. La tercera regla era asumir que todo lo que se dejara en la calle desaparecería para siempre. La cuarta regla consistía en depositar toda la basura y los residuos en los lugares designados tras la remodelación para mantener limpia la ciudad baja. Y la quinta regla era tener en cuenta la cuarta regla y asegurarse de que los vecinos también se mantuvieran en el camino. Mientras enumeraba todas las advertencias que se me ocurrían, papá y los soldados escuchaban con expresiones serias y las memorizaban. La mirada en sus ojos me hizo sentir que todo iba a estar bien en sus manos. El destino de innumerables hogares de la ciudad baja descansa sobre sus hombros. Por favor, trabajen juntos para proteger lo que tienen, concluí. Estamos profundamente agradecidos por su consideración, Lady Rosemaine. Protegeré nuestros hogares con todo lo que tengo, dijo papá, golpeando su pecho izquierdo con el puño derecho. Los otros soldados hicieron lo mismo, golpeando su pecho izquierdo 2 veces, y yo devolví el saludo con una sonrisa. A la mañana siguiente, papá y los demás soldados se prepararon para partir hacia Ehrenfest con el carruaje de los sacerdotes grises. Gunther. Todo el mundo. Vuelvo a confiarles mis sacerdotes, dije. Transmitiremos lo que nos ha dicho a los demás. Descanse bien, Lady Rosemaine. Entregué el pago extra a los soldados, como siempre, y luego vi partir el carruaje. Tendría que partir hacia la próxima mansión de invierno a toda prisa. Gil, Hugo, pueden partir hacia su lugar de descanso por esta noche. Sí, Lady Rosemaine. Una vez que el carruaje con mis pertenencias se marchó, miré a los sacerdotes y doncellas grises del monasterio que habían venido a verme partir. Durante los 2 años que he dormido, me complace ver que todos han cooperado con el pueblo de Hase y han formado fuertes lazos. Es una hazaña espléndida que ni siquiera el templo de Ehrenfest ha logrado todavía. Les pido que continúen con sus excelentes esfuerzos, dije. Luego dirigí mi atención al campo. Y Tore, por favor, dime si cultivas alguna verdura especialmente deliciosa. Iré a probarlas por mí misma. Tore sonrió con orgullo y aceptó, diciendo que me daría las mejores verduras. Realmente estaba deseando que llegara la cosecha. Todos se arrodillaron para despedirme, tras lo cual subí a Leslie y me dirigí a mi siguiente destino. A partir de ahí, la oración de la primavera terminó sin incidentes, cada mansión de invierno me recibía con calurosa emoción, pero eso era todo. Este año fue bastante fácil, ya que estaba acostumbrado a hacer 4 veces más mientras viajaba por todo el distrito central con Ferdinand. Me estiré, contenta de que no quedara nada más que hacer que volver al templo.
Esta vez solo había necesitado tomar 2 pociones con infusión de bondad de Ferdinand, así que ni siquiera sentía que me hubiera esforzado. Hacer solo una parte del ducado es mucho más fácil, reflexioné en voz alta. Tendré que agradecer a Charlotte y a Wilfrid. Lady Rosemaine, no debe olvidarse de dar las gracias también al sumo sacerdote, dijo Fran, dirigiéndome una mirada aguda. Le devolví una sonrisa cortés. No lo había olvidado, simplemente lo consideraba mucho menos prioritario. Mi gratitud hacia él está en otra parte, dije. El sumo sacerdote se merece un agradecimiento aún mayor por haberme hecho unas pociones tan maravillosas. Entiendo. Como viajábamos en bestia alta, Fran y yo fuimos los primeros en regresar al templo, llevando con nosotros el cáliz. Gil y Hugo iban a tomarse un día más, ya que regresaban en carruaje a Hase, donde pasarían la noche antes de volver al templo. Lo más probable es que regresaran mañana por la tarde. Ordonance, dije, utilizando la piedra Fey Ordonance que me había prestado Ferdinand para informarle de mi regreso. Les habla Rosemaine. Llegaré al templo a la 4ª campana, así que ve informando a Charlotte por mí. Solo había un cáliz primario, el instrumento divino, así que nos turnábamos para atravesar el distrito central. Yo había ido primero, ya que se sabía que iba a necesitar un descanso. La siguiente fue Charlotte, luego Wilfrid y después Ferdinand. Llegué a la puerta principal del templo como estaba previsto, donde encontré a Charlotte esperando vestida de azul junto a una cadena de carruajes. Y así he vuelto, dije. Bienvenida, hermana. ¿Cómo se siente? Gracias a la ayuda de Wilfrid y a la tuya, he completado mis deberes de la oración de primavera sin caer enferma. Imagino que esto será difícil para ti, pero tienes mi gratitud. El cáliz fue entregado al ayudante de Ferdinand que acompañaría a Charlotte en su viaje. Charlotte le vio acunar el precioso instrumento divino y luego subir al carruaje al que ella también subiría pronto. Celebraría la ceremonia en la mansión de invierno más cercana al sur antes de pasar la noche. Bueno, entonces, supongo que debo partir, dijo Charlotte. No quisiera llegar demasiado tarde. En efecto. Adiós. Todos, cuiden bien a Charlotte. Después de despedir a Charlotte, me giré para ir a mi habitación, solo para que Ferdinand me agarrara del brazo y me levantara la cabeza. ¿Y qué estás haciendo?, exclamé. Acabas de regresar de la oración de primavera, pero te ves más saludable de lo esperado. Me las arreglé para beber solo unas pocas pociones gracias a la poca cantidad de terreno que necesitaba cubrir. Es agradable el poco trabajo que tenemos cada uno cuando compartimos el trabajo. En efecto. Sin embargo, querrás pasar esta tarde en la cama, dijo Ferdinand. Y así, tal como se me indicó, pasé el resto del día revolcándome en la cama con un libro en la mano. Al día siguiente volví a mi vida normal, pasando las mañanas practicando el giro y el jarspiel y luego ayudando a Ferdinand con su trabajo. Además, en los días en que no tenía ningún plan relacionado con el orfanato o el taller o lo que fuera, también asistía a las clases de elaboración de brebajes del profesor Ferdinand. Empezó con la elaboración de pociones básicas que los caballeros utilizaban habitualmente, con el objetivo de que al final fuera capaz de hacer mis propias pociones. Era exactamente el tipo de protección que podía apreciar. Pero mi precioso tiempo de lectura. ¿Cómo deseo leer libros? Seguí elaborando brebajes a pesar del dolor de mi corazón, y pronto aprendí a hacer la poción de rejuvenecimiento más básica y fundamental que existía. Era una receta que también se enseñaba en la Academia Real, y no sabía nada mal. Era completamente bebible, pero realmente no hacía nada. No solo era débil y tardaba en hacer efecto, sino que estaba tan acostumbrado al brebaje especial que solía preparar Ferdinand que, en comparación, me parecía casi totalmente inútil. No te consideres en igualdad de condiciones con tus compañeros, que no han obtenido una cantidad absurda de maná a través de cantidades ridículas de compresión. Las pociones de rejuvenecimiento de este nivel son más que suficientes para un aprendiz promedio. Se venden como si fueran pan caliente a los aprendices de caballero a los que entrena Lord Bonifacius, que no tienen ni tiempo ni energía para reunir los ingredientes y elaborar pociones ellos mismos, me dijo Ferdinand con una sonrisa. Al parecer, la elaboración de las pociones había resultado ser una buena fuente de dinero para él,
durante sus días en la Academia Real. ¿Pero las pociones que elaboras, no se venderían mejor que estas sencillas? No, son demasiado caras para ser rentables. Los ingredientes en sí son raros y difíciles de conseguir, y la receta de elaboración es mucho más complicada. No tienen un precio que los aprendices puedan pagar fácilmente. Un sudor frío recorrió mi espalda cuando me informaron de que las pociones de rejuvenecimiento que utilizaba a diario no eran baratas. Espera, pero yo las uso siempre, ¿no? No recuerdo haber pagado nunca por una. Eso está bien, ya que estás realizando un trabajo que compensa con creces su coste. El maná que recuperas se gasta inmediatamente para el bien del ducado también. En circunstancias normales, Ferdinand me pagaría por el trabajo que hice mientras ayudaba en la tercera campana. De hecho, todos los sacerdotes azules que también habían empezado a ayudarle cobraban. Yo era la única excepción. Era algo en lo que nunca había pensado, ya que siempre había visto la situación como si yo le ayudara a él y no como si trabajara para él. No puedo creer que estuviera canalizando mi paga para financiar las pociones que bebía. Solo podía colgar la cabeza ante lo severo que era Ferdinand. Me había dado pociones de rejuvenecimiento como si nada y al mismo tiempo me ocultaba que mi propio dinero se estaba utilizando para pagarlas. Capítulo 386. Artesanos de Haldensel. Charlotte había regresado de la oración de primavera, lo que significaba que era el momento de que Wilfrid tomara su turno. Ferdinand y yo teníamos que observar el traspaso del cáliz como sumo sacerdote y sumo obispa, respectivamente, pero una vez hecho esto, nos despedimos de ambos y emprendimos el camino de vuelta a nuestras habitaciones. Espera un momento, Ferdinand. ¿No vas a viajar en Bestia Alta? Pregunté. ¿Por qué, entonces, vas a estar fuera el mismo número de días que Wilfrid y Charlotte? No estás ahorrando nada de tiempo. A diferencia de ti, yo no necesito priorizar la conservación de mi resistencia por encima de todo. Mi objetivo no es minimizar mi agenda. En lugar de utilizar su bestia alta para visitar varias mansiones de invierno en un día, Ferdinand iba a terminar una ceremonia cada mañana y luego reunir ingredientes en los alrededores. Al parecer, este año tenía mucho más margen de maniobra en más de un sentido, ya que ahora estaba despierto y seguíamos recibiendo ayuda de Wilfrid y Charlotte. Esta es una rara oportunidad para viajar, concluyó Ferdinand. Debo aprovecharla. Ferdinand, ¿puedo pedirte que no digas estas cosas delante de Angélica? Le pregunté. Ella miraba a Ferdinand y a Eckhart con una expresión que irradiaba pura envidia, y murmuraba para sí misma recolección de ingredientes. Ferdinand y Eckhart, por supuesto, la ignoraban por completo. Partirás hacia Haldensel antes de que yo regrese de la oración de primavera, ¿correcto? Toma, Elvira ha enviado una carta. Léela después, dijo Ferdinand. De acuerdo. Ejeje. Tiene advertencias sobre el viaje y quienes me acompañarán, por lo que veo. Te dije que más tarde, exclamó Ferdinand. Le exasperaba que hubiera empezado a leer la carta nada más quitársela, pero lo ignoré y seguí leyendo. El núcleo esencial de la fiesta iba a ser yo, los Gutenberg, Elvira, y luego Wilfrid y Charlotte, a quienes íbamos a introducir adecuadamente en la imprenta. 10 caballeros de la Orden y Karstedt, como comandante de los caballeros, también nos acompañarían como guardias, ya que tantos miembros de la familia archiducal iban a estar juntos en un mismo lugar. Veo que no vendrás con nosotros, Ferdinand. Pensé que podrías estar, ya que eres mi tutor. No es necesario, teniendo en cuenta que tus padres, Karstedt y Elvira, van a asistir. Oh, es cierto. La carta dice que hay que llevar solo un asistente, un erudito y un caballero guardián personal, ya que va a venir mucha gente, pero también que tienen que ser del mismo sexo ya que van a dormir en la misma habitación. ¿Qué debo hacer? No tengo ninguna mujer soltera y adulta entre mis eruditos o asistentes. Era difícil para las esposas con familia e hijos menores de edad hacer viajes tan largos, y con lo duro y frío que iba a ser el viaje, tampoco quería llevar a Rillarda. Ferdinand había tomado la decisión de que me acompañara a la Academia Real, pero dada su edad, me parecía mal que la presionara tanto. No puedes elegir un nuevo asistente solo para Haldensel, y tenemos poco tiempo. Por ahora, discútelo con Elvira, dijo Ferdinand.
Después de confirmar con Elvira que se me permitía llevar también aprendices, me decidí a que me acompañaran Lieseleta y Filine. Angélica también iba a venir, pero eso estaba decidido desde el primer día, ya que era mi única caballera guardiana. Habían pasado varios días desde que Ferdinand partió a la oración de primavera, y ahora me preparaba para partir hacia Haldensel. Fran llevaba una caja envuelta en tela. Lady Rosemaine, estos son los pequeños cálices que debemos entregar a Haldensel, y este es el saludo que hay que decir al entregarlos. Por favor, utilícelo como referencia. Gracias, Fran. Esto será muy útil. Era responsabilidad del templo entregar los cálices pequeños, así que viajaría a Haldensel con mis ropas ceremoniales de sumo obispa. Había acompañado a Ferdinand cuando los entregaba a los jieves en mis días de doncella del santuario, pero esta iba a ser la primera vez que lo hiciera sola. Me sentía algo incómoda y quise traer a uno de mis asistentes del templo para que me apoyara, pero pronto desistí de la idea. Casi seguro que morirían de estrés por tener que viajar con todo un grupo de nobles. Buenos días, Lady Rosemaine. Beno y Damien me saludaron desde la puerta principal, donde esperaban con carruaje. Les habían indicado que acudieran al templo temprano para que pudiéramos llegar al castillo a la tercera campana. Johan y Zack debían de venir a pie, ya que vi a un sacerdote gris guiándolos desde la entrada trasera. ¿Podemos cargar nuestro equipaje en la bestia alta?, preguntó Lutz. Oh, Dios. Lutz. ¿Te han traído aquí para ayudar? Sí, porque hay que volver a montar los carruajes, respondió. No iba a seguirnos a Haldensel, pero Beno lo había traído igualmente para ayudarnos. Sonreí un poco ante eso y abrí la puerta del asiento trasero de Leslie. ¡Buh! ¿Qué diablos es eso?, exclamó Johan, retrocediendo al ver que un lado de mi pandabús comenzaba a abrirse. Esta es la bestia alta de Lady Rosemaine, respondió Lutz. Vamos a viajar dentro de ella, así que pon tus cosas dentro. Todos los demás habían montado dentro de Leslie antes, así que llevaban sus cosas dentro sin la más mínima reacción. Entre el equipaje teníamos papel vegetal y tinta de colores para vender, herramientas que necesitábamos para alterar los contratos mágicos, herramientas que Zack necesitaba para su trabajo y mudas de ropa. Mientras tanto, Johan observaba a mi bestia alta con una mueca. Solo cuando Zack le ladró que se diera prisa, empezó a cargar tímidamente sus propias cosas también. Vamos, Johan. Estás en el camino. Ve a sentarte ya. Es más cómodo que un carruaje. Después de unos pocos comentarios, Zack empujó a Johan hacia Leslie antes de subir él mismo. Y con eso, nos fuimos. Johan pataleó y gritó mientras nos elevábamos en el aire. Era una experiencia por la que todos los demás miembros de mi grupo habían pasado en algún momento, así que nos observaban con simpatía. La verdad es que fue bastante divertido. Seguí a Damuel hasta el castillo, donde debíamos reunirnos con los demás que venían con nosotros a Haldensel. Angélica iba en el asiento del copiloto. Era necesario que me acompañara un guardia cuando viajaba con plebeyos. La tercera campana aún no había sonado, pero todo el mundo estaba preparado y esperando frente al castillo, más de 20 personas en total. Bajé en Leslie y comencé a saludarlos. Damuel fue relevado temporalmente, mientras Lieseleta se apresuraba a llevar el equipaje de Angélica. Partimos de inmediato, declaró Elvira como responsable de nuestro grupo, espoleando a una bandada de bestias altas para que se elevaran en el aire. Wilfrid estaba entre ellos, montado en su propia bestia alta, mientras que Charlotte tenía que montar en la bestia alta de uno de sus asistentes. Y así nos dirigimos a Haldensel, rodeados de caballeros guardianes. A diferencia de cuando habíamos viajado al castillo, en el interior de mi pandabús reinaba un silencio absoluto. «Esto es alrededor de donde está Haldensel, ¿verdad?», pregunté. «Es la provincia más septentrional del ducado», respondió Beno. El año pasado, los Gutenberg habían viajado en carruaje mientras vendían libros en la carretera, por lo que el viaje les había llevado días. Sin embargo, en Bestia Alta no habíamos tardado ni medio día. Nos elevamos sobre un espeso bosque de coníferas, y allí estaba Haldensel. Su zona sur estaba cubierta de bosque, mientras que el norte tenía sobre todo árboles más cortos y aún estaba cubierto de nieve.
En medio de una amplia llanura había un gran castillo de piedra de un blanco marfil, que servía tanto de mansión de verano para Gieve Haldensel, como de mansión de invierno para los habitantes de la provincia. Bienvenidos a Haldensel. Nos saludó primero Gieve Haldensel y luego los demás habitantes del castillo. Elvira les devolvió los largos saludos como nuestra representante, tras lo cual me adelanté con los pequeños cálices como sumo obispa. Gracias a los esfuerzos de Flutrani, la diosa del agua, portadora de la curación y el cambio, y a las 12 diosas que sirven a su lado, a Geduld, la diosa de la tierra, se le ha concedido el poder de hacer nacer una nueva vida. Rezo desde el fondo de mi corazón para que las miles de vidas de este reino mortal se llenen del color divino de Flutrane. En efecto, Geduld, la diosa de la tierra, está llena del maná de Flutrane, la diosa del agua. Bendito sea el derretimiento de la nieve. Bendita sea la llegada de la primavera. Al entregar los cálices a la Gieve, mis deberes como sumo obispa llegaron a su fin. Había sido una experiencia un poco nerviosa, ya que era la primera vez que entregaba los cálices a un noble directamente, pero al final lo había hecho sin problemas. Los asistentes de Gieve Haldensel aceptaron los cálices y los llevaron a algún lugar. Probablemente sabían exactamente dónde guardarlos. Creo que lo mejor es que disfrutemos del té y discutamos nuestros futuros planes durante un descanso, dijo Haldensel. A continuación, nos llevaron a un amplio comedor y nos sirvieron un té caliente. Era un poco dulce y no se parecía a ningún té que hubiera bebido antes en este mundo, pero me calentó el cuerpo y el alma igualmente. Uno de los eruditos de Haldensel se adelantó. Después de esto, los guiaré a todos a nuestros talleres de imprenta y herrería, dijo. Tenemos artesanos trabajando allí en este momento, así que Lord Wilfrid y Lady Charlotte podrán ver por sí mismos el trabajo que se realiza. Después iremos a ver a los eruditos de la imprenta, y firmaremos nuevos contratos con la compañía Planting. Wilfrid y Charlotte recibieron esta noticia con expresiones tensas. No se trataba de un viaje de turismo, sino de un viaje de trabajo para ver la industria de la imprenta en acción. Iba a ser la primera vez que sus asistentes, y Elvira, por cierto, vieran un taller de imprenta real. Todos parecían entusiasmados con la idea de profundizar en el tema por primera vez. Entonces, ¿vamos? Al parecer, el castillo de Haldensel contaba con una zona subterránea en la que vivían los plebeyos, mientras que los pisos superiores contenían lugares de trabajo y alojamiento para los nobles. Se sentía completamente como una pequeña ciudad propia. ¿Te has criado aquí, Ernesta?, preguntó Charlotte. Efectivamente. Sin embargo, la industria de la imprenta no se estableció en Haldensel hasta hace unos años, y como he estado a su servicio durante toda su existencia, yo misma no estoy informada al respecto. Al parecer, Ernesta, la caballero guardián de Charlotte, era una med noble de Haldensel. La escuchamos hablar de la provincia mientras caminábamos por un pasillo oscuro y turbio. Se oían fuertes golpes procedentes del otro extremo. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Wilfrid, tapándose un oído mientras nos acercábamos más y más a la fuente del estruendo. Es muy fuerte. Pude percibir que nuestros caballeros aumentaban la guardia mientras el rítmico golpeteo continuaba. Es el sonido de la imprenta. En este momento solo tenemos una rotativa en funcionamiento, pero los golpes son aún más fuertes cuando se mueven las tres a la vez, respondió Gieve Haldensel con una sonrisa mientras abría la puerta de la sala de impresión. El clamor se intensificó en un instante. En el interior había varios tipos altos y musculosos agarrando una gran varilla que producía un fuerte sonido de golpeo cada vez que tiraban de ella. Parecían el tipo de personas que estarían cazando durante el verano, pero en ese momento estaban trabajando con ropas manchadas de tinta negra. La sola visión era suficiente para abrumar a los asistentes en el barrio Nobles. Lo único que podían hacer era mirar con los ojos muy abiertos. Mientras tanto, un erudito relacionado con la industria de la imprenta comenzó su explicación. Señaló que aquí había 3 imprentas, una que Ingo había traído y construido él mismo, otra que se había hecho bajo la instrucción de Ingo y otra que habían hecho ellos mismos sin ayuda. En ese momento solo se utilizaba una de las prensas. Este es el caso de la tipografía de letras de metal, continuó el erudito. Como los plebeyos no saben leer, hacemos que los eruditos se encarguen de la composición y los ajustes.
Nos sorprendió saber que, en el taller de Lady Rosamine, hay sacerdotes grises haciendo ese trabajo. Los de mi orfanato son todos bastante hábiles, respondí. Los artesanos sacaron el papel impreso, untaron de tinta la prensa y colocaron la siguiente hoja. Solo llevaban 2 años trabajando aquí, pero sus movimientos ya eran como un reloj. Haldensel considera la impresión como un trabajo de invierno. Nos tomamos un descanso en verano, ya que tenemos que priorizar la caza en el norte y la agricultura en el sur, explicó el erudito mientras repasaba los pasos de la impresión. Todo el mundo escuchaba y el otro erudito empezó a tomar notas, pero todo esto era información que yo ya conocía, así que me interesé más por la cultura de Haldensel. ¿Haldensel tiene una industria de cacería?, pregunté. Hiebe Haldensel asintió con la mirada de un hombre que se enorgullece de su trabajo. Nuestro mayor deber es cazar tantas bestias feas como sea posible, dijo. Cuantas más bestias feas sean cazadas en estas frías tierras, más débil será el señor del invierno cuando finalmente se levante, añadió Karstedt, ofreciendo su visión como comandante de los caballeros. Las bestias invernales se consumían entre sí para hacerse más poderosas, y por eso los de Haldensel intentaban reducir su número lo máximo posible. Históricamente, la mayoría de los caballeros procedían de Haldensel por haberse criado en este entorno. Incluso los plebeyos eran más duros que la media, ya que ellos mismos debían ser capaces de cazar bestias feas hasta cierto punto. Pero esa no es la única razón por la que cazamos bestias feas. También las cazamos para proteger nuestra comida, continuó Haldensel. Los plebeyos se morirían de hambre si las bestias feas destruyeran sus campos de valiosas cosechas. Aunque los del sur llevaban una vida similar a la de los campesinos de la ciudad de Ehrenfest, los del norte se parecían más a los cazadores de la tribu y pasaban el verano viajando por Haldensel para cazar antes de pasar el invierno en el castillo. Muchas de las aldeas han terminado de prepararse para partir. Una vez que la oración de primavera termine esta noche, partirán a cazar. Me hace mucha ilusión, dije. Es la primera vez que participo en la oración de primavera por una provincia. Tras nuestra visita a la imprenta, pasamos a la herrería. Dentro había un grupo de artesanos con una caja de madera, con expresiones tensas mientras esperaban la llegada de Johann. Pude oír a Johann tragar saliva cuando los vio, y todos intercambiaron miradas severas. Ahora, muestren al artesano de Ehrenfest los resultados de sus trabajos de invierno, instruyó Hiebe Haldensel, haciendo que los herreros se adelantaran con su caja. Johann la aceptó, la dejó sobre una mesa y comenzó a revisar las tipografías metálicas que había en su interior. Todo estaba en silencio en la herrería, y el aire estaba lleno de tensión. Los artesanos observaban las manos de Johann con una expresión casi aterradora, pero él examinaba cada tipografía con tanto cuidado que parecía no darse cuenta de nada. El herrero que antes había temido a mi bestia alta, y que se tambaleaba en medio de todos los nobles, no se veía ahora por ninguna parte. Johann siguió examinando en silencio las tipografías metálicas, mientras los eruditos explicaban cómo se habían fabricado y cómo se utilizaban con las imprentas. El repetido tintineo del metal se oía mientras separaba las tipografías en 2 montones. Estas pasan. Estas no, dijo Johann con claridad. No están hechas según los planos. No pasan. Debió de poner todo su empeño en el examen, porque cuando terminó le corría el sudor por la frente. Se lo limpió con la manga y suspiró, satisfecho de haber terminado el trabajo. Los artesanos cuyas tipografías no habían sido aprobados miraron a Johann con los ojos muy abiertos. ¿Cómo que no pasan?, gritó uno. No te metas con nosotros. Los hemos hecho según los planos. ¿Qué tienen de malo?, gritó otro. Johann negó con la cabeza, soportando los ladridos de los jóvenes artesanos y las duras miradas de los mayores. Quiero decir. Ya se los he dicho. No están hechos según los planos. No son utilizables. Di eso otra vez, te reto. El ambiente se volvió inmediatamente hostil cuando los artesanos de Haldensel comenzaron a amenazar audiblemente a Johann. Los nobles que me rodeaban se volvieron para mirarlos, claramente sorprendidos por la agresión. Esto no es bueno. Los artesanos de Haldensel estaban enfurecidos por haber pasado todo el invierno fabricando las tipografías para ser rechazados sin explicación, mientras que Johann les devolvía la mirada,
sin querer ceder en su decisión. Este fue el único momento en el que mostró la firmeza que era natural en la mayoría de los artesanos, y aunque ninguno de los dos bandos se equivocaba en su posición, era muy peligroso mostrar este tipo de agresividad mientras los nobles estaban mirando. Me adelanté instintivamente para poner fin a la disputa. Johann, permíteme verlos también. Yo soy quien los ordenó para empezar. Lady Rosamine. Un revuelo recorrió a los nobles y a los artesanos cuando yo, la hija adoptiva del archiduque y huésped de la provincia, me involucré en una disputa plebeya. Ignoré por completo el alboroto y empecé a examinar las tipografías individuales de ambos montones, comprobándolos desde todos los ángulos. Ah, estos ciertamente no servirán. ¿Estoy en lo cierto al suponer que este es el problema?, pregunté, señalando la cuestión a la que me refería. Johann asintió con la cabeza. Si se comparaban los dos montones, se veía claramente que las tipografías fallidas variaban en longitud y anchura. Tales incoherencias, por mínimas que fueran, constituían un problema grave. Recordé que las tipografías que Johann había creado inicialmente para mí no presentaban tales discrepancias, y una vez más, me sorprendí de que fuera mucho más hábil que otros herreros. Estas están tan inclinadas que las letras impresas se superponen en la página, lo que las hace inutilizables. Y esta no está bien afilada. Dañará el papel durante el proceso de impresión. Señalé cada uno de las tipografías diminutas y expliqué por qué habían recibido una nota de suspendidos. Los artesanos se burlaron de mí, claramente queriendo decir que nuestras expectativas eran demasiado altas, pero mi condición de noble les impedía protestar. Supongo que este nivel de precisión les parecerá increíble, pero llevo años encargando productos tan exactos a Johann. Las tipografías de metal no permiten ningún grado de concesión. El resultado debe ser perfecto en todas las áreas. Mientras los artesanos se desinflaban, dirigí mi atención a Johann. Este es un problema que tienen muchos artesanos, pero sus explicaciones son fatalmente escasas. En los talleres de Ehrenfest puedes rechazar los productos sin dar más explicaciones, ya que la gente de allí sabe que no eres un gran orador. Pero esto es Haldensel. Imagino que los hacen por primera vez no entenderán sus defectos si no los explicas con detalle. Pero, los planos. No todo el mundo puede leer los planos. Pueden leer los números como tú, pero no las advertencias más detalladas escritas junto a ellos. Y lo más importante, es raro que los clientes exijan tanta precisión como yo. Es posible que no entiendan el nivel de precisión que deseo aquí. Johann parpadeó al darse cuenta. Estaba tan acostumbrado a mis peticiones que consideraba normal seguir los planos sin el más mínimo margen de error, pero incluso en Ehrenfest, eso era algo único para él. Rosamine, todos estos me parecen iguales. ¿Cuáles son los problemas?, preguntó Wilfrid, que en algún momento se acercó a nosotros por detrás para mirar las tipografías. Ah, Wilfrid. Creo que lo entenderás si las comparas, dije, alineando 4 tipografías que habían pasado la inspección de Johann junto a 4 que no lo habían hecho. Wilfrid las examinó con los ojos entrecerrados antes de expresar su opinión. Estas parecen un poco más gruesas, y estas un poco más cortas. Hermano, permíteme ver también, dijo Charlotte, cambiando de lugar con Wilfrid para mirar ella misma las tipografías metálicas. Empecé a explicarles cómo funcionaba la imprenta, y señalé que hasta la más mínima imperfección de las letras podía causar grandes problemas, solo para darme cuenta de que los herreros de Haldensel estaban escuchando con expresiones igualmente conflictivas. Se me ocurrió que nunca antes había intentado explicar este tema en detalle, ya que Johann completaba mis pedidos a la perfección en todo momento. Tal vez era yo quien tenía que trabajar en sus habilidades de explicación. La altura de cada tipografía tiene que ser exactamente la misma antes de poder utilizarlas, y las letras inclinadas causan un montón de problemas, concluí. Las tipografías de letras metálicas que fabrica Johann son completamente idénticos. Incluso me atrevería a decir que hay belleza en su perfección. ¿No estás de acuerdo? Era fácil pasar por alto los defectos de las tipografías metálicas al considerarlos individualmente, pero cuando se alineaban 10 o 20, se hacían bastante evidentes. Algunas no se sostenían por sí solas, otras eran un poco toscas y otras eran ligeramente más altas,
aunque fuera por menos de 1 milímetro. Tras confirmar los propios errores, los herreros de Haldensel se levantaron con fuerzas renovadas. Los volveremos a hacer. Aproximadamente la mitad de sus tipografías han recibido un aprobado, así que ya casi lo han logrado, les aseguré. Deberían sentirse orgullosos de haber conseguido tanto. Incluso en Ehrenfest, hay muy pocos herreros lo suficientemente hábiles como para hacer tipografías que reciban la aprobación de Johann. ¿No es así, Johann? Sí. Incluso mi discípulo, Danilo, tiene problemas con ellos. Todavía no ha obtenido la puntuación perfecta. Por lo tanto, confío plenamente en Haldensel. Confío en que todos ustedes tengan más cuidado al hacer sus tipografías, y que se aseguren de obtener una nota de aprobación de Johann. Cualquier hostilidad restante se desvaneció en un instante, y todos los artesanos pusieron caras serias. Se iban a poner a trabajar en sus tipografías, así que hicimos que Zack y Johann se quedaran atrás y nos pusimos en camino hacia nuestra siguiente parada. Ahora nos dirigiremos al gremio de la imprenta de Haldensel, dijo el erudito que nos guiaba. Soy el único erudito a cargo de la imprenta, así que debo admitir que no hay mucho allí. Los de la compañía Plantin habían ido hasta ese momento detrás de los nobles, pero ahora era su momento de empezar a trabajar. Recibimos una explicación sobre el gremio de la imprenta, y nos presentaron un rincón de la sala donde trabajaban los eruditos. También nos mostraron varios de los documentos necesarios para hacer negocios con los plebeyos. Aquí está nuestro permiso del gremio de comerciantes. La existencia de este documento es lo que demuestra que el gremio de la imprenta se ha formado. También tengo aquí nuestro permiso de Ehrenfest y nuestras instrucciones del Giebe. Antes de expandir la imprenta a un nuevo lugar, por favor, comprueba primero estos documentos, explicó el jefe de los eruditos. A continuación, describió el proceso de obtención de los permisos necesarios, el establecimiento de los talleres, la impresión propiamente dicha y la venta de los productos impresos. Aquí surgieron algunos detalles muy concretos del proceso de producción y de los problemas a los que se enfrentaban, probablemente debido a que él había participado de principio a fin. Wilfrid escuchaba atentamente, ya que se le encomendaba la realización de las comprobaciones finales, mientras sus eruditos lo anotaban todo con rapidez. Las pupilas de Charlotte hicieron lo mismo, ya que se les había informado con antelación de que harían un trabajo similar a partir del próximo año. Philine también anotaba cosas, pues había recibido instrucciones de Harmut para aprender todo lo que necesitaría saber como mi asistente. Ahora voy a comenzar la reunión con la compañía Plantin, así que pueden aprovechar este tiempo para descansar, concluyó el erudito, haciendo un gesto a Beno y Damián para que se acercaran una vez terminadas sus explicaciones. Seguimos nuestro camino mientras la transición era suave para discutir el trabajo de mañana, volviendo a la sección noble del castillo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.